Pues bueno, una vez más estamos aquí conectados. Les doy la bienvenida al curso Mi experiencia con Dios. Como saben, nos basamos en el libro del mismo nombre de Henry Richard y Mike Blackaby y Claude B. King. Y la verdad está siendo muy interesante todo lo que estamos aprendiendo, ya sea que tengas tiempo en la fe o que nos estás visitando. Creo que para todos ha sido pues un impacto este curso. Recordemos que estamos analizando a través del curso lo que le llaman las 7 fases de una experiencia con Dios, o los 7 pasos, ¿no? Hemos hablado de la obra de Dios, la importancia de una relación con Él, cómo nos invita, cómo nos habla. Hoy seguimos hablando de esto, de cómo Dios nos habla. Parte 2 va a ser hoy. Después vendrá la crisis de fe, los ajustes que hay que hacer y finalmente cómo obedecemos y experimentamos a Dios. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de cómo Dios nos habla. La clase se llama Cuando Dios nos habla, parte 2. Hablamos la parte uno, lo que fue la semana pasada. Y vamos a comenzar hablando de esto. ¿Qué sucede cuando oramos? Recuerdan que la última parte de la clase anterior fue que Dios nos habla a través de la oración, y antes de eso hablamos de que Dios nos habla también a través de su palabra. Hoy vamos a hablar de cómo Dios nos habla a través de las circunstancias y a través de la iglesia. Pero vamos a continuar un poquito con esta enseñanza sobre la oración, porque hay algo muy interesante aquí que tenemos que comprender. Miren lo que dice en Mateo 26:36. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Le dijo a Pedro. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Una de las oraciones tal vez de las más intensas que Jesús tuvo que hacer. Y sabemos bien cuál es el contexto de esta oración, cuando él estaba pues a unas horas de ser arrestado, torturado, toda la pasión que vivió y finalmente asesinado. Así que era un momento muy difícil para él, y lo que hizo fue ir a orar. Pero él, consciente de la importancia de la oración, al ver a los apóstoles dormidos, que no pudieron tener la empatía de acompañarlo en oración, les avisa que estén alertas y que oren para que no caigan en tentación. Que oren. La oración es muy importante. Me gusta mucho a veces ver qué dice la ciencia sobre temas espirituales, disciplinas espirituales. Ya hace tiempo les hablé de esta investigación del doctor Andrew Newberg, que es un neurocientífico, que es director de investigación del Jefferson Myrna Bryan Center, ah, en Filadelfia, que está dentro del hospital de la Universidad Jefferson. Y básicamente él se ha convertido en el pionero en el estudio neurológico de las experiencias religiosas y espirituales, también llamada esta disciplina neuroteología. Y bueno, pues les hablé hace tiempo que salió en la serie La historia de Dios con Morgan Freeman, ahí lo vemos en ese episodio. Yo ya también leí este libro, Born to Believe, Nacido para Creer. Pero bueno, él hizo unas investigaciones acerca del tema de la oración y la meditación, haciendo un estudio especial al cerebro, a, a personas de diferentes trasfondos religiosos. Del lado izquierdo tenemos un budista tibetano meditando. Del lado derecho, el resultado de este estudio, a una monja franciscana mientras estaba orando. Y si te fijas en los colorcitos que reflejan áreas que se activaron del cerebro, el monje budista se le activaron algunas áreas y se le apagaron otras mientras estaba meditando. Básicamente se detectó una actividad decreciente en el lóbulo parietal al meditar, que es el área responsable de dar orientación,
y una actividad creciente en los lóbulos frontales, especialmente la corteza prefrontal, que es la responsable de mantenernos alertas. Cuando le hicieron el estudio a la monja franciscana, hubo una actividad creciente en el lóbulo frontal, igual que el budista, una actividad creciente en el lóbulo parietal inferior, que es el centro del lenguaje, porque estaba rezando, y también una actividad creciente en el lóbulo parietal, el área de la orientación, también igual que el budista. Y cuando le hicieron el mismo estudio a un meditador ateo, le pidieron que meditara en el concepto de Dios por un tiempo, pero como él no creía en Dios, pues el estudio detectó que no hubo ningún incremento significativo en ninguno de los lóbulos. No logró activar estructuras que se involucran en la meditación, a la oración de personas que lo hacen. Así que después de este y varios estudios, el doctor Newberg concluyó lo siguiente, que en el budista y la monja, la actividad en el tálamo era asimétrica, un lado más activo que el otro. Esto revela que cuando uno medita u ora, adquirimos una percepción única de la realidad y que estas disciplinas espirituales activan el tálamo. Y mientras más se medita y se ora, más cambios hay en circuitos neuronales de memoria y de emoción. Pero esto al menos por 30 minutos. Descubrieron que si una persona al menos está orando por 30 minutos, se activan más esos circuitos en su cerebro, se logran más cambios en su manera de percibir la realidad. Y también vieron que personas que eran informales en la oración y meditación no mostraban esos cambios en el cerebro. Y por eso concluyeron que los rituales religiosos como la oración ayudan a reforzar sentimientos y creencias positivos. Y más sin embargo, cuando permanecemos en un estado negativo de creencias por un periodo largo de tiempo, se generan químicos del estrés que dañan y atrofian el cerebro. Así que pensemos en este pasaje, Efesios 6:18. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. ¿Ok? La oración es muy importante, discípulo, amigo que nos acompañas, pero piensa cómo la ciencia lo está confirmando y la importancia del tiempo al orar. Orar 5 minutos no sirve de mucho. Orar 10 minutos tampoco. Pero si al menos dedicas 20, 30 minutos a estar dedicado a orar y a meditar en una escritura, en un pasaje, va a cambiar tu manera de ver la vida. Te vas a levantar viendo las cosas de forma diferente. Y eso fue lo que le pasó a Jesús. ¿Recuerdas Mateo 26? Es posible que al menos oró 3 horas esa noche. Justo necesitaba eso para cambiar su manera de procesar lo que estaba por vivir. Piénsalo. Pero hay un tema aquí en la oración. ¿Qué tal cuando Dios guarda silencio? Y oras ahí tus 30 minutos, tal vez una hora, y estás orando por mucho tiempo por algo y no recibes respuesta. Mira la historia de Job, Job 3:20. Le pasaron cosas horribles. De hecho, antes de leer esto, mira, ve lo que le pasó del lado derecho. Se robaron sus bueyes y sus asnos y mataron a sus criados. Un rayo calcinó a todas sus ovejas y a sus criados. Se robaron todos sus camellos y mataron a sus demás criados. Y al final, todos sus hijos e hijas murieron en un derrumbe. Todo en un día. Si tú crees que tu vida es una historia trágica, piensa en la vida de Job. Todo esto le pasó en un día. Y después de esos eventos, obviamente Job estaba sintiéndose muy miserable. Y mira su oración en Job 3:20. ¿Por qué permite Dios que los sufridos vean la luz? ¿Por qué se les da la vida a los amargados? Anhelan estos una muerte que no llega, aunque la buscan más que a tesoro escondido. Se llenarían de gran regocijo, se alegrarían si llegaran al sepulcro. ¿Por qué arrincona Dios al hombre que desconoce su destino? Antes que el pan me llegan los suspiros, mis gemidos se derraman como el agua. Lo que más temía me sobrevino.
Lo que más me asustaba me sucedió. No encuentro paz ni sosiego. No hallo reposo, sino solo agitación. Así se sentía Job. Y aunque quería hablar con Dios y le preguntaba, no recibía respuesta. En lugar de Dios, llegaron más bien sus amigos, entre comillas, a decirle que eso era porque Dios lo estaba castigando, que se lo merecía porque tenía algún pecado y que no debería cuestionar a Dios. Este es el famoso problema del sufrimiento humano. Este libro que está aquí, When God is Silent, de Douglas Jacoby, trata ese tema. Pero, sí, a veces, hermano, hermana, Dios guarda silencio. Estamos pasando situaciones complicadas por largo tiempo, quisiéramos ver respuestas rápidas y no pasa. Y hasta oramos salmos específicos de lamento, de petición de justicia y no pasa. Y Dios no contesta. ¿Cómo le hacemos cuando vivimos eso? ¿Cómo lo procesamos? Bueno, si tú sigues leyendo la historia de Job, son 42 capítulos. Después de varias cosas que pasan, él termina de esta manera. Job respondió entonces al Señor, le dijo, yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este? Has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo. Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Dijiste, ahora escúchame, yo voy a hablar. Yo te cuestionaré y tú me responderás. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Qué le pasó a Job? Sí, Dios no le contestaba, pero después de todo el tiempo que pasó y ya que Dios le empezó a contestar, él pudo comprender mucho mejor quién era Dios. Él recibió una revelación de Dios que él no conocía y comprendió que era más grande de lo que él se imaginaba, más perfecto, más poderoso, y se rindió a su voluntad. Después de eso, la historia termina con grandes bendiciones para Job, incluso mayores que las que tuvo antes, en todas las áreas de su vida. Pero él tuvo que experimentar esto, esperar, perseverar, y al final recibió una revelación mayor de Dios. Así que hay dos reacciones posibles cuando Dios guarda silencio. Número uno, sentirnos culpables, deprimidos, autocondenarnos. Ah, ¿será que es por mi culpa que Dios no me contesta? Ah, seguro estoy mal, tengo pecado en mi vida, cosas de ese tipo. O estar a la expectativa de una mayor revelación de Dios. Podemos aprender la lección de Job y pensar, tal vez Dios quiere revelarse a mí de una forma que no lo he conocido. Necesito esperar. Sí, tal vez sea útil, claro, confesar. Si tú crees que hay algún pecado en tu vida y crees que eso impide una respuesta de Dios, habla, sea abierto, sea abierta, confiesa, pero también observa y espera. Esto es una cuestión de perseverancia. ¿Ok? Vamos a entender también que Dios nos habla por medio de las circunstancias. Ya entendimos que Dios nos habla a través de su palabra, a través de la oración, pero también las circunstancias que vivimos nos pueden hablar. Mira 2 Corintios 7:7. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás, para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La famosa espina de Pablo, ¿se acuerdan? Como él le pide a Dios que se la quite. Era una circunstancia que tenía en su vida,
algo que lo estaba molestando realmente. Pero no, Dios dice, no te lo voy a quitar. Básicamente, a través de la circunstancia que estaba viviendo, Dios le estaba dando una lección. Quería que aprendiera algo. Hay que comprender esto. A veces tenemos circunstancias en la vida que no quisiéramos estar viviendo, que no quisiéramos estarlas experimentando. Ah, y lo que nos pasa es que la vemos con nuestra perspectiva terrenal y podemos llegar a conclusiones erróneas. Porque sí, a lo mejor son circunstancias que nos duelen, que nos lastiman, que no nos gusta vivir, y podemos terminar pensando que Dios no nos ama, que Dios es injusto, o yo no le importo a Dios. Pero fíjate, ¿no? Como lo vemos con nuestros lentecitos nublados y todos sucios, y así vemos las circunstancias difíciles. Muchas veces las vemos sin una fe, sino solo lo que estamos viviendo y se nos nubla la vista. Pero ¿qué tal ver las circunstancias desde la perspectiva de Dios? Un Dios que ve todo el tiempo, pasado, presente y futuro, que sabe lo que viene y que sabe lo que Él puede hacer. Él ve la película completa. Tú y yo solo vemos un episodio, una escena, ni siquiera un capítulo completo, ¿no? De la serie, nada más vemos una escena, pero Él ve todo. Además, aún en las tragedias y dificultades, Dios sigue trabajando y es posible que se quiera revelar a ti de una forma más grande como nunca lo habías conocido. Así que el desafío aquí es que cuando pasemos circunstancias difíciles y querramos saber cuál es la voluntad de Dios en eso que estamos viviendo, cuídate de no mirarlas desde tu pequeña y limitada perspectiva humana terrenal, con una visión nublada, empezando a reclamarle a Dios o sentirte mal con Él o pensar cosas equivocadas. Más bien, ora, pídele a Dios que te ayude a ver esa situación como Él la ve, a entender su perspectiva. Y entonces es posible que Él se te revele de una forma mayor, como le pasó a Job. Así que la clave es una palabra que no nos gusta mucho, la verdad, especialmente en esta época de todo rápido, comida rápida, todo lo pido por Amazon, todo me llega hoy mismo, todo lo quiero ya. Bueno, pues para esta cultura rápida que todo lo quiere rápido, perseverar es la palabra difícil. Perseverar en las circunstancias difíciles, perseverar en las dificultades, perseverar en el sufrimiento. Y solo perseverando podremos entender qué quería Dios al dejarnos pasar por eso. Es difícil, yo lo sé, yo lo he vivido, yo lo he experimentado. Quisiéramos que eso se acabara rápido y ya, como a veces dice la gente, ay, quisiera que esto fuera un sueño y que cuando me fuera a dormir despertara y todo estuviera bien. Claro, todos quisiéramos eso, pero no se puede. Necesitamos perseverar en las circunstancias difíciles. Y la última parte de esta clase es, Dios nos habla por medio de la iglesia. Sí, también. ¿Cómo es esto posible? Entiendo que Dios me hable por la Biblia, obvio. Ya entendimos que Dios nos habla en la oración. Increíble. Sí, también sé que en las circunstancias Dios quiere decirme algo, pero ¿cómo a través de la iglesia? De seres humanos pecadores y a lo mejor peores que yo. ¿Cómo me va a hablar a través de esos seres humanos? Bueno, quiero que mediten en este pasaje que voy a leerles. Ponle mucha atención, ¿ok? Fíjate bien en el pasaje, escúchalo y trata de entenderlo. Efesios 3:7. De este evangelio llegué a ser su servidor. Este fue el regalo que Dios me dio por su gracia conforme a su poder eficaz. Aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios,
el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, en toda su diversidad, se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Este pasaje no es cualquier cosa. Tiene algo que las primeras veces que lo estudié y lo entendí más, me dejó con la boca abierta. Es lo que subrayé, ¿ok? Que la sabiduría de Dios, este es su fin, su propósito, así está diseñado, que su sabiduría se dé a conocer por medio de la iglesia, caray, no por medio de la Biblia, no por medio de los milagros, no por medio de la oración, no, por medio de la iglesia. ¿A quién? A los poderes y autoridades en las regiones celestiales. ¿Sabes quiénes son esos? Poderes y autoridades no son los diputados, los senadores, los presidentes municipales, no. Poderes y autoridades en el Nuevo Testamento son los seres espirituales buenos y malos que gobiernan en esferas celestiales, podemos decir, en otra dimensión que no podemos ver, pero que existen. Así que, fíjate bien en esta imagen. Del lado izquierdo, todos los seres espirituales que viven en el cielo, que están en la presencia de Dios, arcángeles, ángeles, querubines, serafines, todo el catálogo de seres que menciona la Biblia. Y del lado derecho, los seres espirituales malignos, Satanás con todos sus demonios y todas las aberraciones que hayan creado o que tengan a su servicio. ¿Y qué dice esta escritura? ¿Quién está en medio? Fíjense bien. Nosotros, la iglesia, la región Santa Mónica, ahí está, en una de las primeras grupos de discusión que hicimos sobre este curso. Bueno, lo que entiendo que dice la Biblia es que todos los seres espirituales buenos y los seres espirituales malos están observando qué pasa en la iglesia, cómo se dan las cosas, cómo Dios trabaja en la iglesia. Ellos están observando este curso, cómo nos va con el curso, cómo reaccionamos, qué tomamos, qué aprendimos, qué cambiamos, cómo semana a semana, si vamos progresando o no. Nos están viendo. Son los Big Brothers y nos están viendo. Y están aprendiendo de la sabiduría de Dios a través de nosotros. ¿No se te hace eso impresionante? A través de nosotros, la iglesia. Siendo así, si la iglesia es tan importante que hasta los ángeles y los demonios aprenden de Dios solo viéndonos, entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué sucede que a veces menospreciamos a la iglesia? La vemos así como ese cuate, ¿no? Así con desprecio, nuestras reuniones, nuestra confraternidad, nuestra amistad. ¿Por qué sucede que a veces nos permitimos alejarnos de la iglesia? Nos damos el lujo de desconectarnos de la iglesia, de no contestar mensajes de la iglesia, de no asistir a las reuniones de la iglesia. Nos tomamos nuestras vacaciones de la iglesia. ¿Por qué sucede que a veces evitamos a toda costa servirla y ayudarla? No, nos vamos por la tangente, nos escapamos, lo que sea, pero menos servir. ¿Y por qué sucede que a veces nos molestamos cuando la iglesia se acerca a nosotros y nos busca? Ah, ¿por qué me llamaste? Ah, ¿por qué me buscas? Ah, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Si estamos entendiendo que los seres espirituales mucho más poderosos que nosotros aprenden de la iglesia, que no podemos aprender unos de otros, que Dios no nos puede hablar a través del hermano o la hermana a nuestro lado. Claro que puede. Por eso, quienes
lamentablemente ven hacia la iglesia y la tratan de una forma como si fuera cualquier cosa y la dejan como si fuera cualquier cosa. Bueno, tienen que regresar algún día a la doctrina bíblica de la iglesia. 1 Pedro 2:9. Pero ustedes, la iglesia, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Es tiempo que regresemos a esta enseñanza. ¿Quiénes somos? ¿Quién es la iglesia? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, mensajeros del evangelio que puede salvar al mundo. Somos importantes para Dios. Somos especiales para Dios. Claro, no somos un club de amigos con hobbies comunes. No somos un club deportivo. No somos un club de cine. Somos especiales. Somos la iglesia de Cristo. ¿Ves? Claro que podemos aprender de Dios unos a otros. Por eso los decenas de mandatos en el Nuevo Testamento de corríjanse, instruyanse, ámense, enséñense unos a otros. Por eso están ahí. Así que es ridículo pensar que Dios no nos puede hablar a través de la iglesia. Completamente ridículo. Alejado de la Biblia. Así que hermano, hermana, apreciemos la iglesia. Porque sí, aunque seamos pecadores, imperfectos, con errores y todo lo que quieras, Dios habla a través de la iglesia. Y la pregunta es si tú estás escuchando a Dios cuando te habla a través de la iglesia. Meditemos en eso. Escritura para memorizar para el grupo pequeño el domingo, Juan 5:19. Entonces Jesús afirmó, ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Esta está buena para la memoria, un poquito enredada, a ver cómo nos va, ¿no? Y bueno, la tarea para la reunión de grupo pequeño número 6 es repasar bien esta clase. Habrá preguntas al respecto el domingo y obviamente la escritura de memoria. Y con eso estamos concluyendo la unidad número 6, Dios habla, parte 2. Vamos a cerrar grabación aquí.